Señores, el mismo 20 de julio aparecieron sobre la mesa dos proyectos, dos arquitecturas económicas totalmente contrapuestas para el futuro de Cuba. Los dos hablan de mercado, los dos hablan de inversión y de la diáspora. Pero uno deja al Partido Comunista aferrado al poder. El otro pide elecciones libres y sacar a Gaesa de la caja registradora. O sea, la pregunta ya no es si habrá mercado o no. La pregunta de fondo es quién va a mandar. Vamos a poner esto en contexto y a desmenuzar lo que realmente está pasando, porque no estamos hablando de señales aisladas, de rumores de pasillo ni de promesas vacías, señores. Resulta ser que ese mismo 20 de julio, mientras el cubano de a pie sigue fajado con el apagón, con el hambre, con la miseria cotidiana que se vive en cada rincón de nuestra isla, se nos cruzan frente a los ojos dos documentos que dibujan exactamente lo que está en juego. Por un lado, tenemos a Miguel Díaz-Canel sentándose en la cadena RT para dar una entrevista exclusiva. Y por el otro lado, se hace pública una propuesta técnica firmada por 5 economistas cubanos de primer nivel. O sea, dos visiones que chocan frontalmente y que nos obligan a leer entre líneas. Vamos a arrancar por la confesión del régimen, porque lo que dijo Díaz-Canel en esa entrevista no tiene más mínimo desperdicio. Fíjense en el detalle y en la arrogancia. Le preguntan sobre las negociaciones con Estados Unidos y el hombre suelta con su cara más dura que ellos no negocian bajo presión ni con condicionamiento. Pero escuchen la frase exacta, porque esto es lo que define la postura de la dictadura. Yo creo que nosotros podemos establecer una relación civilizada entre vecinos independientemente de nuestras diferencias ideológicas. Pero tiene que ser sobre la base de respeto, de igualdad, donde no se condicione nada y donde, por supuesto, los temas de nuestro sistema político, de nuestra autodeterminación, de nuestra independencia, de nuestra soberanía, no están a debate. Esto hay que leerlo despacio, mis cubanos. El tipo te está diciendo abiertamente que ellos están dispuestos a mover las fichas de la economía, que están dispuestos a hablar de negocio, de dólares y de empresas, pero el monopolio político, la silla donde están sentados, el control absoluto del Partido Comunista, eso no se toca. Y aquí es donde la narrativa oficial se da de bruces con la realidad, porque en esa misma entrevista Díaz-Canel intenta vender un aire de renovación. En las primeras que se van a implementar, porque ya se ha trabajado mucho en estos días en las normas de un número importante de transformaciones. Nosotros creemos que a final de julio estamos en condiciones ya de empezar a aplicar 121 de esas 170 y tantas transformaciones. Pero escuchen la admisión del retraso que él mismo hace ante las cámaras. Uno, que muchas de estas transformaciones han sido transformaciones aplazadas en el tiempo, que estaban definidas del debate de los últimos tres congresos del Partido Sexto, Séptimo y Octavo, que estaban además presentes en el programa de gobierno para superar los problemas estructurales de nuestra economía, que por diversas razones no habíamos dado los pasos de implementación. Déjenme preguntarles algo a todos ustedes que me están escuchando, a todos los que han sufrido este sistema. ¿Ustedes se creen que una dictadura que arrastra los pies durante congresos enteros, que deja que el país se hunda en la miseria durante años, de pronto se levanta un lunes con ganas de hacer 121 reformas porque aman el libre mercado y quieren el bienestar del pueblo? No, ni mucho menos. El castrismo no está cambiando por una conversión democrática ni porque hayan visto la luz. La cúpula está aceptando mecanismos de mercado porque se quedaron sin oxígeno, porque el modelo colapsó por su propio peso, porque el país se les cae a pedazos y necesitan capital a la desesperada para sobrevivir. Y fíjense si necesitan dinero fresco, que el mismo Díaz Canel, el mismo que rechaza tocar el sistema político, menciona expresamente a los cubanos de la diáspora. Con relación a esto de las inversiones, es cierto que ellos están tratando de provocar que no hay inversionistas pero los mercados de inversiones, los intereses por invertir en Cuba no están solo en los Estados Unidos,
están en otras regiones del planeta. Quieren la plata del exilio, señores, pero que nadie se engañe porque él mismo se encarga de cerrar la puerta a cualquier esperanza de libertad real. Le preguntan si la apuesta es hacia el capitalismo y responde que Y yo creo que la principal garantía de que no vamos al capitalismo, porque para nada he estado en un sentimiento de las transformaciones del capitalismo, de que no vamos a ir en contra de la justicia social, es la garantía de que las transformaciones nacieron de debates populares, se construyeron con participación popular, que tiene un espacio importante en las transformaciones como protagonista el pueblo, implementando, participando y controlando. Y además que las transformaciones se van a ver también bajo un control, bajo una dirección del Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, las transformaciones, el proceso de implementación de las transformaciones tiene ante todo una base de unidad. Y esa base de unidad es garantía para que sigamos en la construcción socialista. por lo tanto, señores, si este señor reconoce el retraso histórico, busca inversión extranjera, pide el dinero de los exiliados, pero mantiene blindado el monopolio político, estamos frente a una apertura que nace puramente de la necesidad de supervivencia de la élite. Quieren el dinero de la diáspora, pero no quieren soltar el poder. Y esto nos lleva directamente a entender cómo la maquinaria de propaganda oficialista está tratando de justificar este invento, esta trampa, ante su propia gente. Ahora bien, si ustedes quieren entender exactamente cómo la cúpula está diseñando esta trampa, no miren solamente las palabras de Díaz-Canel en RT. Vamos a ver lo que escribió Ramón Labañino, un vocero oficialista, en un artículo publicado en Cuba Debate y tomado de la revista Bohemia, ese mismo 20 de julio, titulado Actualización Económica en Cuba 2026, una mirada desde el marxismo-leninismo. Labañino te explica el modelo de supervivencia de la dictadura con una claridad que de verdad asusta porque te lo dicen en tu cara. El hombre escribe, y lo cito textualmente para que no queden dudas, que recurren a mecanismos de mercado, pero sin perder el control político ni la propiedad social sobre los medios fundamentales. O sea, te están diciendo que van a usar las herramientas del capitalismo para sostener la dictadura. Labañino llega al punto de afirmar categóricamente que para ellos esto es el mercado como instrumento, no como fin, y hace una comparación histórica que a los que conocen un poco de historia los tiene que dejar fríos. Compara estas 176 medidas con la nueva política económica de Lenin, la famosa NEP. Dice que el capital privado puede ser tolerado, sí, pero siempre y cuando el Estado mantenga los puestos de mando. ¿Qué significa esto en la práctica, mis cubanos? ¿Qué significa que el Estado mantenga los puestos de mando? Significa que te van a dejar abrir un negocito, van a tolerar instituciones financieras privadas vigiladas de cerca por el Banco Central, van a permitir MIPYMES más grandes, van a aplaudir la inversión de la diáspora y van a autorizar sociedades mercantiles. Sí, pero la apertura está completamente administrada por los mismos que te conceden las licencias, los mismos que controlan el crédito, los mismos que manejan las importaciones y los mismos que te dan el acceso a los activos. Labañino lo remata diciendo algo que es la esencia del totalitarismo. La soberanía popular y la dirección del partido se anteponen al mercado. O sea, el Partido Comunista de Cuba sigue y seguirá por encima de todo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, señores, y no caer en simplificaciones baratas ni en teorías de conspiración sin fundamento. No estamos afirmando como un hecho probado que todas las MIPYMES o todos los nuevos negocios sean propiedad oculta de la cúpula, porque no inventamos datos fuera de las fuentes ni acusamos sin prueba. Pero sí tenemos que advertir el peligro inmenso que tenemos delante. Cuando tú creas, ¿no?, como dice Labañino, una nueva capa social de empresarios privados que son pequeños y medianos productores totalmente insertos en la economía nacional y dependientes del marco regulatorio del Estado socialista, sin Estado de Derecho, sin independencia judicial, sin transparencia,
sin reglas claras y con el partido controlando los puestos de mando, estás creando las condiciones perfectas, el caldo de cultivo ideal para un capitalismo de amigos. Por eso, después de leer esta barbaridad, yo tengo que hacerles unas preguntas obligadas, preguntas de fondo. ¿Quiénes serán estos nuevos empresarios autorizados y qué vínculos tendrán con la cúpula? ¿Quién controla la valoración y las acciones de las empresas estatales que se conviertan en sociedades mercantiles? ¿Quieren de verdad que el cubano de a pie sea un propietario libre, que prospere por su propio esfuerzo, o solamente buscan proveedores de capital para oxigenar a los que ya mandan? La respuesta está ahí mismo en su texto oficialista. Ellos están diseñando un mercado sin pluralismo para salvar a la élite, no para producir riqueza ciudadana. Quieren usar el mercado para atrincherarse en el poder. Y frente a este modelo de reciclaje del poder es donde entra a jugar el segundo documento del que les hablaba al principio, que pone el dedo exactamente en la llaga del costo real de todo este desastre y plantea una arquitectura totalmente opuesta. Vamos a entrarle al documento independiente, señores, y vamos a examinarlo con mucha seriedad y con los pies en la tierra, porque esto no es un plan de gobierno adoptado mañana por la mañana, ni hay una autoridad de transición en La Habana lista para ejecutarlo. Se trata de una propuesta técnica, pública y fechada también ese mismo 20 de julio, que se titula Propuesta para transformar la economía cubana. Los autores son 5 economistas de muchísimo peso: Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleni Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. Y ojo al detalle, declaran que tienen un acompañamiento institucional de Cuba Study Group y el Observatorio sobre la Economía Cubana, aunque el propio documento aclara muy bien que ese acompañamiento no implica aprobación, influencia ni control del contenido. ¿Qué dice este documento que le tumba todo el discurso, toda la narrativa histórica a la dictadura? Primero, declaran de frente, sin eufemismo, que la crisis que atraviesa Cuba no constituye un fenómeno coyuntural ni se puede explicar exclusivamente por los choques externos recientes. O sea, reconocen que la pandemia, la caída de los subsidios de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos y la pérdida de mercados hicieron un daño tremendo y agravaron la situación, claro que sí, pero te dicen la verdad que el régimen oculta celosamente. Todo eso impactó sobre una economía con debilidades estructurales gigantescas y con reformas postergadas durante años. De hecho, explican algo terrible, algo que el cubano de a pie sabe perfectamente porque lo sufre en la mesa de su casa, en su refrigerador vacío todos los días. Una buena parte del ajuste macroeconómico ya ocurrió, ya se ha producido, pero ocurrió de una manera desordenada, regresiva y con un costo social espantoso. El documento sostiene que el Estado castrista, la cúpula, simplemente le trasladó una parte sustancial del costo de su ineficiencia a los hogares cubanos mediante una inflación galopante, una devaluación brutal y el deterioro severo de los servicios públicos. El pueblo pagó la factura del desastre. Frente a este caos absoluto, los economistas plantean una hoja de ruta. Proponen una primera fase de estabilización y emergencia que tomaría unos 3 años. Estamos hablando de aplicar disciplina fiscal, una liberalización gradual de los precios, la tan necesaria unificación cambiaria, formalizar el mercado informal de divisas, arreglar la generación de emergencia y el combustible y dar paso libre al sector privado, la inversión y a una verdadera reforma agraria. El objetivo final que declaran es construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho, y definen ese Estado democrático con libertad de expresión, asociación y prensa, además de elecciones libres, competitivas, pluripartidistas y transparentes. Pero cuidado, señores, porque la honestidad obliga y no podemos vender ilusiones falsas. Este documento también pone sobre la mesa condiciones y riesgos muy serios que no podemos ignorar de ninguna manera. Las medidas son hipótesis. Los propios autores
declaran unos supuestos fundamentales, unas condiciones externas e internas para que esto funcione. Tiene que haber una negociación sustantiva entre Cuba y Estados Unidos, una flexibilización significativa de las sanciones, financiamiento internacional de emergencia, diversificación internacional y sobre todo condiciones políticas internas para sustituir el modelo vigente. No es magia, no garantizan que el financiamiento vaya a llover del cielo, ni que haya consenso nacional, ni que exista la capacidad institucional de la noche a la mañana para implementar esto. Y aquí conectamos con el dilema humano, con el dolor y la preocupación real de nuestra gente. Si tú aplicas una liberalización de precios, privatizaciones, un mercado de tierras y flexibilidad laboral en un país que está económicamente devastado, ¿qué protección concreta va a recibir el pensionado? ¿Qué va a pasar con el trabajador público, con el maestro, con el médico o con ese hogar cubano que no recibe dólares ni remesas de la diáspora? Si no hay una vigilancia ciudadana extrema, si no hay sindicatos libres, libertad sindical y derecho a huelga, como también propone el documento, el ajuste va a volver a recaer de manera aplastante sobre los hombros del pueblo. Por eso, este documento acierta en no separar la economía de la política y nos lleva directamente a la pieza central del rompecabezas, a la caja fuerte del castrismo, al verdadero dueño de la plata en Cuba. Y llegamos al núcleo de todo este problema, señores. Llegamos a la médula espinal del poder militar y al dinero oscuro en Cuba, porque el documento de los 5 economistas se atreve a tocar lo que la dictadura considera intocable y sagrado. El objetivo 13 de esta propuesta lo dice con todas las letras: fragmentar Gaesa y transferir sus empresas, activos y recursos a instituciones civiles. Vamos a leer textualmente las medidas que proponen, porque esto es ir al corazón del monstruo. El punto 13.1 pide fragmentar la estructura monopólica gigantesca de Gaesa y transferir sus empresas y operaciones a estructuras civiles abiertas a la competencia. El punto 3.2 exige integrar los recursos de Gaesa al presupuesto del Estado y desarrollar un proceso transparente de venta selectiva de activos. Y por si fuera poco, el punto 13.3 manda a transferir al Banco Central de Cuba todas las reservas internacionales y las demás disponibilidades en divisas que hoy están retenidas por Gaesa. O sea, señores, entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Esto no es hacer una pequeña reforma empresarial, ni abrir una tiendecita en La Habana Vieja, ni permitir que un cubano venda aguacates. Esto es ir a la caja fuerte de la élite. Es acabar con la opacidad de un poder militar que concentra activos y divisa sin el control civil que exige la propuesta. Y aquí es donde empiezan las preguntas investigativas, las preguntas de fondo, las alertas rojas que tenemos que encender si no queremos que nos vuelvan a estafar en la cara, si se desmantela Gaesa. ¿Quién administraría el inventario y la transferencia de todo ese imperio sin destruir las pruebas, sin borrar los discos duros y sin permitir que se vendan los hoteles, las corporaciones y las cuentas entre los mismos allegados de la cúpula? ¿Cómo tú impides que los mismos administradores militares, los coroneles y generales que hoy manejan los hilos, simplemente se quiten el uniforme verde olivo, se pongan una guayabera o un traje y se conviertan mañana en los flamantes propietarios privados de la nueva economía cubana? Por eso la privatización por sí sola no es ninguna solución mágica. El documento de los economistas es muy claro en que la reconstrucción productiva tiene que estar ligada irremediablemente a un Estado democrático de derecho, a la descentralización, a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Tú no puedes privatizar un país en ruinas sin justicia, sin tribunales independientes, sin transparencia total y sin una red de protección social para los más vulnerables. El documento también propone reestructurar la deuda, volver a los organismos financieros internacionales y negociar la solución de las reclamaciones por confiscaciones. Pero advierten
que hay que hacerlo con mucho cuidado, resolviendo esos reclamos sin paralizar al país y sin crear las bases para una restauración oligárquica. El remate de todo esto es de puro sentido común, señores. Cambiarle el nombre a una empresa militar para llamarla sociedad mercantil privada no sirve absolutamente de nada si los mismos tipos de siempre, la misma élite y sus redes siguen controlando las cuentas bancarias, los permisos y las instituciones del país. El dinero no puede servir para blanquear a los represores. Y es por eso que la posición de la comunidad internacional, de los organismos de crédito y de nosotros, la diáspora, es tan crítica en este momento histórico para definir el rumbo de Cuba. Para ir cerrando este análisis, mis cubanos, tenemos que mirar de frente y sin vendas en los ojos el papel de la diáspora y el papel del financiamiento externo, porque estas dos propuestas tienen visiones que chocan frontalmente. Para la cúpula castrista, para Díaz-Canel y Labañino, la diáspora es ante todo una fuente de capital. Quieren inversionistas que metan capital, que envíen remesas para oxigenar al sistema, pero todo bajo las reglas de un partido comunista que no negocia su monopolio y que se reserva los puestos de mando. Sin embargo, la alternativa democrática de los economistas define a la diáspora con una dignidad muy distinta. La declaran como una parte inseparable de la nación y un activo estratégico vital por su experiencia, sus redes, sus capacidades y su capital para la reconstrucción del país, aunque advierte con razón que deben evitarse privilegios que sean incompatibles con el interés general de la población. Y vamos a estar muy claros con el tema de las sanciones y el financiamiento. El régimen siempre va a intentar culpar a Washington, al embargo y a los choques externos de absolutamente todos los males. Pero el marco de la realidad cubana, la causa raíz del sufrimiento interminable de nuestro pueblo, son 6 décadas de monopolio comunista, de destrucción total de la fuerza productiva, de una opacidad extrema en el manejo de los recursos y de usar la miseria administrada como un mecanismo de control y represión. Por lo tanto, no se le puede echar la culpa al pueblo de lo que sufre, no se puede culpar a la víctima, ni se puede convertir a Estados Unidos en la causa única de un desastre que es estructural y que fue creado por el propio castrismo. Pero al mismo tiempo, las condiciones externas existen y son necesarias. ¿Qué condiciones debería exigir la comunidad internacional, los organismos financieros y la propia diáspora antes de desembolsar un solo dólar para financiar la estabilización de Cuba? La respuesta es básica y no negociable. Tiene que haber control civil, estadísticas que no sean inventadas en un buró del partido, un banco central independiente que no sea la caja chica de Gaesa, reglas claras, derechos ciudadanos plenos, libertad sindical y protección real al vulnerable. Sin eso, cualquier financiamiento corre el riesgo de darle oxígeno a la misma estructura que provocó el desastre. Hoy tenemos delante dos escenarios muy claros, señores. O vamos hacia una apertura económica controlada, administrada y caótica que solo sirve para salvar a la cúpula, reciclar a los militares y castigar aún más al pueblo cubano, o vamos hacia una transición democrática real, con vigilancia ciudadana, con elecciones pluripartidistas, donde la diáspora participe como parte íntegra de la nación y no como una fuente de capital sin voz política. Y aquí llegamos a la línea roja, a la postura que tenemos que defender a capa y espada. Una transición económica que conserva el monopolio político puede ser solo un cambio de uniforme. El dinero no debe rescatar a la cúpula, debe reconstruir Cuba bajo reglas democráticas. ¿Aceptará el pueblo un capitalismo de amigos dirigido por el PSC o exigirá una transformación donde el poder y las cuentas queden bajo control ciudadano?